Buenas noches, soy Giovanni de Ferrín y este es el video referente a la tarea 3 de centrales eléctricas de la unidad 3, que trata sobre las turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas vienen a ser máquinas o elementos que se utilizan en las centrales hidroeléctricas principalmente para lo que es aprovechar la energía potencial del agua y transformarla en energía mecánica. Esta energía mecánica a su vez es transferida hacia un generador mediante la turbina y se transforma a energía eléctrica. Entonces, lo que son las ruedas hidráulicas han sido usadas desde el inicio de la aplicación de la energía en cuanto a en la vida cotidiana del ser humano. Ya se utilizaban antes las ruedas hidráulicas para obtener la energía del agua y transformarla en una energía mecánica para moler granos de diferentes tipos, etc. Sí, había muchos tipos de sistemas de engranajes, por ejemplo, que se movían mediante el impulso de una rueda hidráulica. Entonces, luego venimos a ver lo que son los tipos de turbinas hidráulicas. Entre las principales encontramos lo que son la turbina Francis. La turbina Francis es una turbina de flujo axial y de flujo radial, es decir, de flujo mixto. Ya esta turbina se diferencia de las otras porque tiene un rodete en donde se encuentran distintas paletas de un modo un poco horizontal, ¿no? Y esta turbina está recubierta por un anillo de paletas reguladoras que hacen que el flujo de agua no sea tan violento o abundante al ingresar a la turbina. Entonces esta turbina viene e ingresa de manera radial y luego a lo que es el anillo de distribución, y este anillo de distribución transfiere el líquido a la turbina Francis, y así cumple también su recorrido pero con el flujo de manera axial. Luego venimos a ver lo que es la turbina, la Pelton, que la turbina Pelton es una turbina más relacionada con las primeras ruedas hidráulicas que se usaban, porque es una turbina compuesta de cucharas, por decirlo así, que son las paletas, que se le conocen como cucharas, que estas recorren lo que es la circunferencia, no están ubicadas en la circunferencia del rodete. Entonces lo que hace es que estas turbinas sirven para grandes saltos, ¿no? La Francis sirve para saltos y caudales medianos, mientras que la Pelton sirve para caídas, los saltos grandes, pero lo que es el caudal, un caudal más pequeño en comparación a lo que es el salto. Entonces son para esto las turbinas Pelton, y estas caen sobre las cucharas y hace que así el rodete se impulse. Así también encontramos lo que sería la turbina Kaplan, que la turbina Kaplan es una turbina que es utilizada para aprovechar los caudales voluminosos, pero saltos cortos. Si nosotros comparamos una turbina Kaplan con una Francis, en cuanto a un mismo caudal y a un mismo salto, la turbina Kaplan va a ser más efectiva y más eficiente por el hecho de que va a poder de que va a permitir más revoluciones por segundo. Revoluciones va a permitir un mayor número de revoluciones en las mismas condiciones, ¿no? Entonces esto va a hacer que al permitir mayor revoluciones, el que invierta en una central hidroeléctrica, el inversor, no tendrá podrá abaratar los costos en cuanto podrá utilizar un alternador más económico, por ejemplo. Luego entrando en cuanto al cálculo de la potencia de las turbinas, estas se basan en parámetros como lo que es más que todo lo que es el salto y lo que es el caudal, ¿no? Con esto se va a basar qué tipo de turbina se va a utilizar, qué tipo de turbina se requiere, la potencia que se quiere cumplir, ¿no? Y así distintos factores de construcción que acaecen con lo que son las características de las turbinas. Bueno, también lo que es el cálculo de las potencias de la central, ¿no? Que la potencia de la central se podrá calcular de acuerdo a lo que es lo que sería el salto o la altura de la central hidroeléctrica, del cauce, ¿no?
del caudal, toda la maquinaria que se utiliza, etc. También encontramos otro tipo de clasificación de turbina, donde encontramos lo que es la turbina de acción, que son las turbinas en las que existe un cambio de presión insignificante, por lo tanto solamente se utiliza lo que es la velocidad, se aprovecha la velocidad del fluido. Mientras que también están las que son las turbinas de reacción, que en estas sí interesa lo que es la presión y se la aprovecha, donde el fluido va a ingresar con una presión atmosférica, bueno, una presión mayor a la presión atmosférica, para luego a la salida al salir el fluido del rodete, la presión va a disminuir completamente y esto hará que la turbina gane una mayor velocidad, ya que aprovecha lo que son los parámetros de velocidad y de presión del fluido al circular por la turbina, ¿no? Ya hablando de la regulación en lo que es la central hidroeléctrica y las turbinas, en cuanto a regulación, bueno, encontramos lo que es el embalse, que permite que el suministro eléctrico en las centrales hidroeléctricas sea constante y pueda ser regulado. Mediante el embalse uno puede tener una cantidad de energía potencial almacenada en lo que es el agua estancada en ese embalse, ¿no? Y utilizarla cuando se necesite una mayor demanda o cuando se tenga que cumplir con la potencia nominal producida, pero no haya el caudal necesario, por ejemplo. Otro elemento de regulación está lo que ya se nombró, que es el anillo de distribución que se utilizan en las turbinas, la Francis y la Kaplan, por ejemplo, que son anillos compuestos por diferentes paletas o álabes móviles que permiten regular el flujo del líquido hacia las turbinas. También tratamos sobre lo que son los servicios auxiliares de una central hidroeléctrica. Aquí vienen lo que son, nos alejamos un poco de la parte eléctrica, a pesar de que es un tema muy importante igual a tratar, ¿no? Y aquí tratamos lo que son los sistemas contra incendios, los diferentes tipos de protecciones como son áreas de refrigeración, sistemas de aeración, de aire acondicionado, por ejemplo. Todos esos son servicios auxiliares que contribuyen al funcionamiento correcto de la central hidroeléctrica todos los días, ¿no? Porque siempre puede ocurrir un problema o alguna necesidad dentro de la planta que no tenga nada que ver con el área eléctrica, como por ejemplo puede haber un incendio por cualquier motivo, ¿no? Puede haber incluso, bueno, se necesitan también elementos, por ejemplo, en lo que es de refrigeración para diferentes componentes. También aquí viene a ser lo que son las protecciones en cuanto al personal, a los trabajadores y todo eso, ¿no? Que son elementos, son conceptos y parámetros que también contribuyen al funcionamiento continuo de una central hidroeléctrica.